Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a este auditorio de la Sala Superior, a quienes nos acompañan en esta sala, a nuestros moderadores, a nuestros panelistas, bienvenidas, bienvenidos sean, a quienes nos acompañan a través de las redes sociales de la Escuela Judicial Electoral en esta transmisión en vivo y quienes seguramente consultarán también después en nuestra videoteca. Bienvenidos, bienvenidas sean a esta sesión del Pleno a la Plana. El día de hoy hablaremos sobre las estrategias para contrarrestar las noticias falsas en procesos electorales. Para ello, contamos con la presencia del magistrado Felipe de la Mata Pisaña. Bienvenido, magistrado. Un aplauso, por favor. También contamos con la participación de Daniel Moreno Chávez, director de Animal Político. Bienvenido. Contamos también con la presencia de Pamela San Martín Ríos y Valles, especialista electoral y ex consejera del INE. Bienvenida. Contamos también con la presencia de Juan Epardinas, director del diario Reforma. Bienvenido. Nos acompaña también en este panel Gabriela Warkentin, conductora de radio y académica. Bienvenida. Y para moderar la sesión de hoy también tenemos la presencia de Jorge Sánchez Cordero Grossman, ex magistrado del Tribunal Electoral, quien el día de hoy va a moderar esta mesa sobre estrategias para contrarrestar las noticias falsas. Adelante, Jorge. Muchísimas gracias por la introducción. Yo no sé qué voy a moderar con tan grandes personajes que integran este foro y que son pues, expertos, más expertos que nosotros en la materia que vamos a discutir hoy. En el tribunal estamos de plácemes porque tenemos desde luego a representantes de medios de comunicación muy importantes en México y sobre todo no tanto su presencia sino la voluntad de querer coadyuvar y colaborar en la educación y la propagación de información que es importantísima para poder hacer del voto ciudadano un voto consciente y un voto eficaz y eficiente también, ¿no? Sin más, para no robar el micrófono, me gustaría cederle la palabra al magistrado Felipe de la Mata Pisaña para el efecto de que haga un primer posicionamiento y nos exponga de qué se va a tratar esta mesa. Muchas gracias, Jorge. Voy a tratar como de acomodar un poco el balón para abrir una discusión, más que otra cosa. Estoy, por supuesto, muy contento de estar en esta mesa. Muchas gracias, Bárbara, por la organización. Muchas gracias a la Escuela Judicial Electoral y, por supuesto, a los señores y señoras integrantes de la mesa. Sí, sí. ¿Ah, va? Es que está mi café. Ah, no. Eso es un derecho humano, beber café y más todavía antes de las 12 del día. Va. Perdón. Va. Yo sí quiero dejarme amargamente porque el único que tiene beneficios es Daniel. Necesitamos otro café, Angie. Otros 2, ¿va? Que sean 3, pues. Pues ya 4 también para mí. ¿Va? Exacto. ¿Qué es esto de las fake news? Pareciera que es una cuestión muy simple de entender, ¿no? Parecieran noticias falsas, que no son verificables, pero, y aquí viene el tema, que con ellas se busca desinformar, ¿no? Digamos, esa es una cuestión fundamental. Nos damos cuenta que aquí hay como sujetos muy circunstanciales, pero claros. Por un lado, el creador de la fake news y los replicantes. Pareciera que es una actividad dolosa entre una parte que crea la fake news, otra parte que la replica y después viene replicante doloso y por supuesto replicantes ingenuos que se tragan el pastel. Ahora, las fake news tienen en sí mismas una paradoja. Por un lado, hay libertad de expresión, por un lado, debe ejercerse la libertad de expresión incluso en momentos en los cuales el producto sea odioso, negativo, hostil, equivocado, pero por el otro lado, claramente se está buscando un fin que es lesionar a alguien, es decir, existen lesiones de derechos. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer con las fake news es, ¿deben regularse las fake news por parte del Estado? Hay un reporte de la Unión Europea que justamente dice que no es deseable la regulación de las fake news, ya que esto atentaría contra la libertad de expresión y prensa. De hecho, los países en los cuales existen regulaciones de fake news
pues resulta que están en una lista cuyo honor no es exactamente el mejor. China, Vietnam, Turquía, Rusia. Y se han hecho trabajos para formular algunos tipos de regulaciones en algunas democracias liberales, como es el caso de Estados Unidos, Chile, Australia, incluso en Brasil, pero no han terminado en legislación. Ahora, ¿cuál es el estado jurídico de las fake news en México? Un poco para también aterrizar. Bueno, en México, desde la perspectiva electoral y cuando éstas se refieran a cuestiones electorales, tenemos la definición de calumnia que se encuentra en la ley electoral, que dice que es calumnia, hay calumnia cuando se expresan hechos o delitos falsos. Eso es lo que dice la ley electoral. Cuando se creó la sala especializada, cuando tuve el gusto con mi querido amigo Cliserio y Gaby Villafuerte de fundar la sala especializada, nos dimos cuenta que nos podíamos convertir, basados en esta definición, en los grandes censores de todos los periodistas del país. De hecho, nos dimos cuenta que podíamos entrar y, por supuesto, empezar a censurar noticias, porque la definición era tan amplia que podía hacerse así. Sin embargo, fue otro el camino que se decidió, que era lo razonable y lo constitucional por otro lado, no era tampoco la gran cosa, ¿no? Que era justamente hacer una interpretación amplia de la libertad de expresión y de la libertad de prensa. Y fue cuando se crearon los conceptos de lo que hemos llamado el manto jurídico protector del periodismo. Es decir, que en los procedimientos electorales se creara como una presunción de veracidad. Cuando un periodista, en ejercicio de su trabajo, lleva a cabo alguna nota, en principio debe pensarse que lo que está diciendo es verdadero y de buena fe. Y le corresponderá a la otra parte demostrar que actuó con mala fe. Y si hay dos interpretaciones respecto de los hechos que el periodista, en torno a la actividad del periodista, debe buscarse aquella interpretación que pondere más la libertad de expresión y prensa. Incluso se tomó la decisión, y esto ya es jurisprudencia de la Sala Superior, que no se pudiera imputar a los periodistas en procedimientos electorales cuando tenga que ver con calumnia respecto de su trabajo, porque sí eran cientos los asuntos de periodistas imputados por su actividad. Por otro lado, también la Sala Superior ha vinculado a organizaciones incluso internacionales en torno a cuestiones que pueden considerarse ilícitas a fin de que cuiden sus plataformas de redes sociales, sus plataformas de chats, ¿no? Aunque por supuesto el concepto electoral de beneficio indebido podría aplicarse. Bueno, entonces tenemos un camino electoral, ya más o menos lo expliqué. Por el otro lado, pues los límites a la libertad de expresión que se encuentran en la propia Constitución, que son los derechos de terceros, la moral, el orden público, también están ahí, y por supuesto existen las vías civiles, ¿no? Si nos damos cuenta, pareciera que el fenómeno de las fake news, jurídicamente hablando, no es que tenga una solución clara, y quizá eso es afortunado, pero eso es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Qué acciones podrían ser razonables por parte del Estado? En su caso, si se expidiera una legislación, pues crear delito de fake news, sanciones administrativas, pero eso muy probablemente llevaría a la censura. Y eso muy probablemente a la persecución por las ideas. Ni es razonable, ni sería constitucional, ni es algo que deba buscarse. Por otro lado, fenómenos como la reparación del daño también puede utilizarse, justo la reparación del daño, incluso civil, también puede utilizarse para persecución del periodismo y de los periodistas. Tampoco debe ser una vía razonable. Otro tipo de cuestiones que he visto que se utiliza en otros países, cursos de capacitación, por ejemplo, una comisión de ética del periodismo, una comisión de los propios periodistas, que ellos se autorregulen, o una especie de comisionado del periodismo que lo que tuviera sería específicamente un orden moral para decir esta noticia es falsa. Eso también he llegado a verlo en algún país. Ahora, los problemas que tuviera otro tipo de cuestiones jurídicas, como digo, delitos, sanciones, también podrían
hacernos preguntas, ¿no? Incluso en materia electoral, ¿eh? ¿Quién podría tener interés jurídico para la persecución de la fake news? Pues la persona involucrada o cualquiera, o peor aún, el Estado. ¿Qué sanciones? ¿Qué proceso? Y el gran problema fundamental, ¿quién lo aplicaría? La peor de las soluciones es el Estado, me parece. En fin, la lógica tendría que ser en su caso un tema de autoridad moral creo yo, entre los periodistas, que en su caso fueran los que ellos particularmente autoidentificaran a los creadores de fake news, porque normalmente lo hacen constantemente, y en su caso que esto pudiera desvirtuarse, pero en la opinión pública. Los límites a la libertad de expresión y libertad de prensa se combaten, o digamos, los excesos de la libertad de expresión y prensa se tienen que combatir con mayor libertad de expresión y prensa. Eso es todo. En fin, pongo esta, que es como la problemática que yo alcanzo a dilucidar, como detonantes de todas las dudas para la mesa. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, magistrado. Daniel, te cedería a ti el uso de la palabra para el efecto de que con este marco que muy bien nos está planteando el magistrado, nos dijeras desde la perspectiva del periodismo si esta presunción de veracidad es tal y cómo opera en el día a día y si es mejorable y cómo podría ser mejorable. El magistrado al final nos estaba dando una idea que me parece que es importantísima, y es que el Estado es el menos indicado para poder meterse en estas cuestiones y medio tratando de hacer una alusión al régimen norteamericano del Marketplace of Ideas del Justice Holmes de inicios de mitades del siglo XX, en el cual es una autorregulación del propio mercado. ¿Qué rol juegan los medios de comunicación ahí? ¿Cuál es la obligación o tenemos una coobligación? ¿Somos corresponsables todos en la formación y educación de la ciudadanía en términos del proceso electoral? ¿O somos todos entes aparte y cada quien va jugando un rol distinto? Bueno, primero que nada, muchas gracias por invitar. Muchas gracias, Bárbara. Muchas gracias, magistrado y tribunal, por recibirnos. Y además te agradezco, magistrado, porque tu exposición creo que nos sirve para aterrizar y debatir cosas más específicas. Para mí es muy importante arrancar con una coincidencia básica con lo que estás planteando. Yo tengo claro que en este momento, y retomo un poco lo que discutíamos en la mesa pasada, aprovechando además que están Gabriela y Juan acompañándonos, de que hoy es un momento particularmente complejo para discutir temas electorales, porque pues, todos sabemos que hay una amenaza muy concreta de regresar a los años 80 en términos electorales con el Plan B. Y ese, entiendo yo, es la preocupación uno de cualquiera de los que estemos aquí. Sin embargo, me parece fundamental discutir el tema de las noticias falsas, porque quizá si obviamos el tema del Plan B, tendríamos que asumir que hay dos probablemente grandes problemas en nuestra democracia electoral, que son el uso de recursos, cómo se rebasan los topes de campaña cotidianamente por parte de los partidos, por supuesto el origen de ese dinero y demás, y lo segundo, las noticias falsas. Y esto lo subrayo porque quisiera siempre subrayar e insistir que necesitamos esa coincidencia fundamental. Las noticias falsas son hoy un elemento clave para limitar la libertad de los electores. Es decir, cuando un elector define su voto basado en datos e información falsa, nosotros tendríamos que preocuparnos de la calidad misma de nuestra democracia electoral. Y eso es lo que hoy está pasando. La cantidad de dinero que circula y la cantidad de información falsa que circula no solo busca cambiar el sentido del voto de un ciudadano. Para mí, y quizá ese es uno de los elementos clave, es una herramienta básica de partidos, de candidatos y de sus consultores para polarizar. Y hoy que estamos en un escenario tan polarizado, creo que tenemos que subrayar la importancia de este tema. Dicho esto, te plantearía, magistrado, que quizá hay una diferencia básica en lo que planteas con lo que creo que tenemos que subrayar, que es, no creo que sea un debate sobre periodismo. Creo que es un debate sobre recursos públicos,
y sobre elecciones, candidatos y partidos políticos. No eludo, y además ojalá lo podamos platicar en esta misma mesa, la responsabilidad del periodismo, ¿eh? Tengo perfectamente claro y creo que tenemos que hacer una autocrítica de la calidad del periodismo que hacemos. Subrayo, no lo eludo e incluso invito a que en esta misma mesa lo podamos platicar. Pero eso no me parece el centro del problema. El centro del problema es que hay candidatos, partidos y consultores invirtiendo millones de pesos, particularmente en redes sociales, para difamar a su oponente. ¿Por qué me importa subrayar que cambiemos el giro de este análisis? Porque no es un debate sobre libertad de expresión versus derecho a la información. Tiene que ser un debate sobre el uso de recursos, que quién sabe de dónde vienen, porque además sabemos que estamos hablando de cientos de millones de pesos. Tenemos que buscar la manera en que desde la autoridad haya una sanción por este uso, desde los medios haya una denuncia y, por supuesto, desde los ciudadanos haya una sanción social y política a quienes hacen uso de estas herramientas. Si nosotros cambiamos el foco de que la desinformación y las noticias falsas tienen su origen en los medios, creo que podemos dar un paso importante porque hoy, por supuesto, cuentan con herramientas legales para poderle entrar a estos temas, al tema de las noticias falsas entendidas, insisto, como recursos, falta de ética de los propios partidos y candidatos, que siempre será complicado de discutir, pero sí tendrían, insisto, creo, los recursos legales para abordarlo. Y para eso sí tenemos que plantear que debe haber, creo yo, una alianza entre autoridades, medios, sociedad civil, para trabajar hacia adelante y para tratar de sembrar para la elección del 23, las dos elecciones estatales del 23, pero por supuesto para el 24, que es una alianza que parta del principio, uno, de educación digital. Es decir, creo que tenemos que incidir en cómo ven los ciudadanos la calidad de nuestras elecciones y las elecciones mismas, explicando y dando el contexto todas las veces que sean necesarias para evitar que cuando se acerquen los procesos electorales, que yo sé que es imposible de suprimir, pero por lo menos podemos inhibir o por lo menos podemos lograr que parte de la ciudadanía no caiga en esto, si nos dedicamos a la educación digital. Pero además, sí, en el caso de nosotros, hacemos periodismo. Y cuando digo hacemos periodismo es incluso con la complicidad, usando la palabra en el mejor sentido, de las propias autoridades para detectar quiénes están generando la desinformación, pagando por la desinformación y por qué lo están haciendo. Ese para mí es el centro del problema. Cuando nosotros vemos que hay pruebas, y lo platicábamos la sesión pasada, que hay pruebas de que en el caso de la elección del 18, que la candidatura de José Antonio Meade y la candidatura del presidente López Obrador utilizaron recursos para atacar a un tercer candidato y lo afectaron, como además se puede fácilmente detectar con cualquier estudio de opinión, ahí es donde tenemos que meternos. Eso es lo que tenemos que evitar. Por eso insistiría, no es un debate necesariamente sobre el periodismo, y de veras, no eludo la autocrítica, es un debate sobre partidos políticos y uso de recursos públicos. Bueno, y uso de recursos además que quién sabe de dónde vienen. Asumamos el reto de que estamos en un momento en donde además no sería exagerado decir que crimen organizado mete dinero, que empresarios meten dinero y que por supuesto esto tiene un efecto concreto en las gestiones de los ganadores. Pero además, pues ahí tienen la herramienta, INE y tribunal, rebasan los topes de campaña. O sea, ya solo por eso tendríamos que estar discutiendo eso. Pero la primera propuesta, si les parece, es cambiemos el foco. No es un problema, por supuesto, del ciudadano que comparte una noticia falsa, sería imposible arrestar a todas las tías de México, pero además no es un problema del periodismo, porque ahí sí nos metemos en libertad de expresión y metámonos a dinero. O sea, cualquiera de nosotros sabe que las elecciones rebasan considerablemente los topes de campaña y hoy se dedica ese dinero a impulsar dentro de redes sociales la desinformación. Y subrayo, la polarización, que quizá es el dato más importante. Lo platicábamos
muy de pasada la vez pasada y con eso termino, que es, cuando uno ve que en las encuestas que publican regularmente medios como Reforma, como El Financiero, quienes rechazan tajantemente este gobierno o quienes respaldan de una manera absoluta a este gobierno, han pasado del 20 al 50% en 3 años. Hoy estamos hablando de que la mitad de la población es incapaz de sentarse entre ellos a construir, a debatir, a simplemente conversar. Hoy estamos en un escenario en donde sentarte con el otro se ha vuelto cada vez más difícil. Todos tenemos ejemplos del pariente con el que ya no podemos hablar de política. Eso es lo que nos tiene que ocupar. Y por eso, para mí, siempre será importante subrayar el primer punto del acuerdo básico que necesitamos. Las noticias falsas son una amenaza, es concreta, que daña y se puede medir el daño que genera en nuestra democracia electoral. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias, Daniel. Pamela, seguiríamos, bueno, ya nos vamos a ir así como están sentades. Para que nuestro público entienda cuál es, desde la perspectiva de las autoridades electorales, estos dos modelos que nos está plantando Daniel, porque hace énfasis no solamente en un régimen sancionatorio, ¿no? Con base en la investigación del uso de recursos para el efecto de financiar una campaña política y que con base en ese pueda establecerse una sanción por el uso de fake news para perjudicar a la contraparte, pero también hace alusión a un procedimiento, un proceso inhibitorio que es ex ante, ¿no? Ese proceso preventivo. ¿Qué tanto podríamos basarnos en un proceso preventivo en un país como México, en el cual existen grandes voluntades como las de todos ustedes para el efecto de atacar el problema, pero también hay un gran incentivo de los candidatos y candidatas para el efecto de hacer uso de estas herramientas porque es a través de ellas que se ganan las elecciones? Desde tu perspectiva de exfuncionaria electoral y más que a ti te tocó establecer el nuevo régimen de fiscalización del INE, ¿tú crees que sí se podría y se debe hacer un énfasis en el régimen sancionatorio y con base en eso inhibir ese tipo de conductas? ¿O estamos ahorita ante la posibilidad de establecer un ex ante y podernos poner de acuerdo para el efecto de establecer estrategias para que esto no suceda? Pues muchísimas gracias y es otra vez un gusto estar acá con Daniel y acá otra vez en el tribunal y ahora además con Felipe, con Juan, con Gaby y Bárbara, muchísimas gracias. Y a ver, tenemos siempre en México una frase que no es ni muy, muy, ni tan, tan. Y creo que este es uno de esos casos en los que no es ni muy, muy, ni tan, tan. Porque visto desde la lógica como lo está mirando Daniel, yo a quien le doy la razón a Daniel, digamos, yo sí creo que aquí hay un tema de recursos públicos y hay un tema de intervención de autoridades. Pero también hay un problema de libertad de expresión. Ojo, ¿qué es falso, qué no es falso y qué es medio falso? Lo podemos discutir cantidad de horas, digamos, no son, digamos, fronteras de blanco y negro, pero creo que tampoco el problema es una frontera de blanco y negro, digamos. Aquí, a ver, ¿qué es lo que hemos visto más allá de México? ¿Qué es lo que ha generado la desinformación o cómo ha funcionado la desinformación afectando los procesos democráticos? Hemos visto campañas de partidos o candidatos, digamos, difundiendo, incluso segmentando información descontextualizada, manipulada, alterada o literalmente liso y llano difundiendo información falsa con dos propuestos. No solamente es para afectar al contrincante, recordemos, a ver, que no se nos olvide Estados Unidos, que no se nos olvide Brasil, también es para deslegitimar o desacreditar el sistema electoral. También hemos visto que de pronto surgen estos centros periodísticos que son medios donde se difunde pura noticia falsa y que nadie sabe de dónde salió, pero difunde una cantidad de información increíble que significa que hay recurso involucrado. ¿De dónde salen esos medios? ¿Cómo, digamos, cómo pueden generar esa información?
pues hay recurso involucrado. Y en estas dos actividades hay una acción orgánica, claro que la hay. Hay ciudadanos de a pie, y dice Daniel, no podemos sancionar a todas las tías, ni a las primas, ni a las hermanas, ni a los tíos, ni a los amigos. Y, digamos, la difusión de la desinformación, somos corresponsables muchas veces todos y todas. Y eso lo platicábamos la otra ocasión y nos tenemos que hacer cargo un poco de cómo nosotros podemos contribuir o dejar de contribuir. Pero no nos vayamos al que orgánicamente cree esa noticia falsa y el que orgánicamente la comparte con su grupo de amigos. Pensemos en quien busca generar un impacto con la difusión de estas noticias falsas. Porque hay un interés económico, porque hay un interés político, porque hay un interés de cualquier naturaleza. Y aquí yo empezaría dividiendo, cuando hablamos de desinformación en materia electoral, en dos cosas o en dos partes. Cuando tenemos la desinformación que busca atacar, digamos, la integridad de los procesos electorales, el desarrollo de los procesos electorales, los resultados de los procesos electorales, y por otra parte, cuando estamos hablando de desinformación, que lo que busca es, lo voy a poner genéricamente, atacar a alguna o algunas de las distintas opciones políticas. ¿Y por qué lo diferencio? ¿Por qué lo separo? Porque creo que estamos ante problemas que, si bien tienen algunos elementos comunes, son problemas distintos y que requieren de estrategias que, otra vez, en ocasiones van a tener puntos en los que se juntan, pero que son estrategias distintas. Si pensamos en hablemos del intento de deslegitimar las elecciones, digamos, todo lo que tiene que ver con la integridad electoral, los resultados electorales. Aquí tenemos que, del lado de las autoridades, hacernos cargo. Muchas veces estas campañas de desinformación caen en terreno fértil porque hay algo que es impresionante. Las elecciones las celebramos al menos una vez cada 3 años, en todos lados, en México. Y sin embargo, el número de personas que en serio saben cómo se llevan a cabo los distintos procesos electorales, se pueden guardar en un puño, vaya, o sea, pero tal vez solo estamos aquí, tenemos bastante idea de cómo se organiza una elección, pero incluso yo les diría, si todas las personas que nos dedicamos a lo electoral entendemos todos los procesos electorales, casi siempre el que se dedica a fiscalización sabe de fiscalización, pero pues, tú no le preguntes eso de cómo se integran las casillas, pues Dios, quién sabe, ¿no? Los que integran casillas, ¿cómo es eso de la actualización del padrón? Ah, no, pues a saber. Y así nos podemos ir a las distintas partes. Es muy raro que los ciudadanos, de a pie en particular, conozcamos y entendamos el sistema electoral. Y hay muchas verdades que son absolutamente falsas, pero que se repiten comúnmente y que cada proceso electoral, cada vez que surge, vuelven a venir, ya lo hablamos la vez pasada. Es que los lápices que utiliza el INE se borran y entonces se alteran los resultados. Eso es falso, pero se repite vez tras vez, tras vez, tras vez. Y cuando estamos ante eso, ¿ante qué estamos? Estamos ante vacíos de información. Y cuando hay vacíos de información, pues hay agentes maliciosos que se aprovechan de esos vacíos de información y llenan esos vacíos de información, porque, insisto, no estoy hablando de la confusión y el error orgánico, estoy hablando de la campaña intencionada de difundir una cierta desinformación, de deslegitimar estos procesos electorales. Y ahí, digamos, yo creo que una de las mayores estrategias es dar información. Yo soy una fiel creyente en la estrategia que se siguió en México en el 2018, por poner el ejemplo más clave, que es aparte una estrategia que como buena práctica se ha reconocido mundialmente en la CIDH, digamos, tanto en la estrategia desde la autoridad como en la estrategia desde los medios de comunicación, ojo, porque aquí fue una estrategia tan buena porque fue conjunta, porque se trabajó conjuntamente. La autoridad difundiendo más información, digamos, bajo esta lógica de no queremos afectar la libertad de expresión, ¿cómo combatimos la desinformación? No censurando, no con medios punitivos, sino a través de más información. Y ahorita cuando digo medios punitivos, yo sí nuevamente voy a hacer una según, porque creo que cuando hablamos de recursos estamos hablando de otra cosa y no estamos hablando de libertad de expresión. Ahí creo que sí tenemos que diferenciarlo. Pero estamos en este ámbito. Demos más información proactivamente, monitoreemos para ver dónde se está difundiendo una información que tengamos que contrarrestar, una noticia falsa que se tenga que contrarrestar, un acuerdo que es el primero que hace una autoridad electoral en el mundo con las principales plataformas de redes sociales, de internet, para poder trabajar conjuntamente para combatir estas noticias falsas, para difundir información oficial, veraz, sencilla,
hacia la ciudadanía y un trabajo conjunto con los medios de comunicación, que aquí viene el otro elemento. Digamos, lo que fue verificado en 2018 es un trabajo que no es que ocurriera en México por primera vez, pero en México se juntó el que viniera de la mano también trabajando con las plataformas, con las grandes plataformas, trabajando con la autoridad electoral, y eso permitió que se pudieran detectar, verificar con mayor periodismo las noticias que pudiesen ser falsas. Y esta es una estrategia que yo estoy convencida, para lo que tiene que ver en principio con desinformación electoral, es muy importante porque es tal vez la que mayor impacto puede tener. Claro, si estamos hablando de campañas pagadas para deslegitimar y que lo que buscan es legitimar, nos vamos a encontrar con otro problema. Pero entonces, entremos a la segunda parte. Bueno, estas campañas que son de las que más se hablan para atacar al contrincante, para manipular la información, para afectar la generación de opinión pública. Y aquí yo empezaría a decir, bueno, ¿debe de entrar la autoridad o no debe de entrar la autoridad? La respuesta es sí y no. Y es sí y no dependiendo de qué. ¿Hay recursos o no hay recursos? Si estamos hablando de que hay recursos públicos, la autoridad no solamente puede, debe intervenir. Todo recurso público que digamos que entre a la contienda electoral debe de ser fiscalizado por la autoridad, debe de ser detectado por la autoridad y debe ser sancionado, en su caso, por la autoridad. Y si algo hemos hecho en México es darnos herramientas para poder hacer eso. Digamos, nos hemos dado herramientas para levantar secreto bancario, fiscal, fiduciario, nos hemos dado herramientas para lo que se ha llamado la teoría del levantamiento del velo, para tratar de identificar quiénes son esos actores que al final del día están detrás de los recursos. Y cuando estamos hablando de esos recursos, claro que se tiene que investigar. Y coincido completamente con Daniel, no es una discusión de libertades, es una discusión de uso de recursos. Y si no las diferenciamos claramente, entramos en un terreno muy difícil, porque entramos en el terreno de la censura. Yo estoy de acuerdo contigo, Felipe, o sea, el Estado no debe de ser el gran censor. El Estado no debe de ser el que defina qué es verdad y qué es mentira. Creo que ahí el papel del periodismo, de estas iniciativas de chequeo de información es fundamental, porque no sancionan, sino que proporcionan mayor información, proporcionan mayor contexto, le dan mayores elementos a la ciudadanía para que, digamos, esta lógica que las elecciones libres y la libertad de expresión son los dos elementos fundamentales de todo proceso democrático, puede encontrar un terreno fértil. Pero no nos podemos, digamos, dejar de lado la responsabilidad que tienen las autoridades para hacer estas investigaciones del uso de recursos. Lo que hace, respondiendo a la pregunta, a que no estamos ante digamos, nos vamos por mecanismos preventivos o nos vamos por mecanismos sancionadores, dependiendo de qué. Dependiendo de qué es lo que estamos queriendo combatir. Los mecanismos preventivos hoy ya son una obligación por parte de las autoridades electorales. Digamos, el tratar de buscar generar alianzas, acuerdos con los medios de comunicación es una obligación de las autoridades electorales. Buscar estas alianzas con las plataformas es una obligación de las autoridades electorales. Porque hoy, digamos, las mentiras no son nuevas. Lo que es nuevo es la velocidad y la escala a la que se pueden mover. Y con ese contexto, pues se tienen que tomar todas las medidas posibles. Y sabiendo además que tenemos una cosa horrible. Las noticias falsas se propagan así. El chequeo, pues no tanto. Digamos, la verificación como que ese sello de falso, como que no le hacemos tanto caso, pero la noticia incendiaria nos encanta. Digamos, llegue lo que llegue, es eso como, se lo voy a mandar a todos mis contactos para ver qué me cuentan. Y luego pregunto, y eso va teniendo un impacto. Entonces, sí, tenemos que ir en mi opinión, tenemos que ir por las dos vías, pero un elemento en el que sí nos hemos quedado atrás y, digamos, cierto que Plan B no ayuda, porque, digamos, Plan B está limitando las posibilidades que tienen las autoridades para hacer estas investigaciones. Sin embargo, las facultades, mala tarde, están en la Constitución. Las facultades no están en la ley. Las facultades están en la Constitución, las obligaciones están en la Constitución. Y creo que más allá de todos los retos que se van a enfrentar con este Plan B,
Lo que no podemos dejar de lado es el cumplimiento de las obligaciones esenciales de las autoridades electorales. ¿Y cuáles son esas obligaciones? Garantizar que todos podamos ir a votar, que nuestro voto se cuente bien, pero que además se puede emitir en libertad. Y contar con información, digamos, plural, con información que pueda ser sujeta a una verificación, es fundamental, y más porque yo sí creo que el momento tan polarizante que tenemos, o tan polarizado que tenemos en el país, nos tiene que llevar a una discusión distinta. No podemos no podemos seguir sin poder hablar con el otro, no podemos seguir sin discutir con el otro. Digamos, ya nos acostumbramos a esto de que es padrísimo discutir con el que piensa igual que yo. Nuestras cámaras de eco ya nos encantaron, pero tenemos que encontrar una forma de tender la mano y decir, hablemos con razones, hablemos con argumentos, hablemos con elementos, y estamos en este momento creo que bastante lejano, y por eso me encanta que podamos tener esta plática, que además desde distintas perspectivas, porque no hay una verdad única, pero sí hay distintos elementos que nos pueden poner a pensar a todos. Muchas gracias, Pamela. Es muy delatador lo que nos dices y quisiera seguir con esa misma tónica que tú ya estás planteando y le preguntaría a Juan si desde la perspectiva del medio de comunicación que él representa, se puede hacer esta distinción de la que habla Pamela. Por ahí en la reforma constitucional 2007-2008 se constitucionalizó el hecho de que no se podía denigrar a las instituciones, cuestión que después se suprimió. Es esta categoría de las fake news que atacan al sistema electoral per se y las otras que atacan a los candidatos o a las opciones políticas, ¿es una distinción válida o desde los medios de comunicación todo se tiene que atacar desde un mismo saco y es fake news, estás atacando la calidad o estás aminorando la calidad de la democracia y por lo tanto lo tengo que atacar de la misma manera? Muchas gracias y gracias por la oportunidad de compartir el panel con colegas y afectos. Con esta escuadra yo me sumo a cualquier batallón. Quisiera empezar con dos perlas de sabiduría. Una es una perla de sabiduría irlandesa y la otra es una perla de sabiduría veracruzana. La perla de sabiduría irlandesa viene de una banda de rock que era la banda de rock más importante de fines del siglo XX y hoy es una banda marginal que se llama U2. Y tiene una canción que no es de sus más conocidas, pero dice: no creo en el diablo ni en nada de lo que él escribió, pero la verdad sería muy distinta sin las mentiras que él me contó. La perla de sabiduría, complementar la sabiduría irlandesa con la veracruzana, esta me lo dijo un taxista una vez en Boca del Río. Me dice: las brujas no existen, pero cuando vuelan, vuelan a altura media. Entonces, ¿a qué vienen estas dos reflexiones? O sea, las mentiras y los fake news están incidiendo en la conversación pública hasta un punto que nos queda claro que las brujas no existen, pero puede haber una discusión sobre qué altura vuelan. Entonces, una discusión pública en una democracia necesita ciertos referentes de verdad, ciertos parámetros de realidad. Lo podemos asociar a la democracia o lo podemos asociar a la pandemia. ¿Cuántas vidas costó en el mundo el hecho que se difundiera? Y los que venimos de cierta visión del mundo nos puede parecer totalmente absurdo que alguien dijera que las vacunas tenían un chip y que Bill Gates quería controlar el planeta. Hubo gente que consumió esa información y la asoció, exacto, sí, por favor, sí, no quiero aquí presionar mucho al panel sobre su posición en el chip de Microsoft. Pero las fake news cuestan vidas y cuestan sustentabilidad democrática hacia el futuro. O sea, sí está en riesgo muchísimas cosas. La primera cosa que me preocupa, estamos en los primeros minutos, en los primeros pasos de una carrera larguísima. O sea, ahorita estamos viendo como las primeras luces del problema de los fake news. No sé si han oído hablar de deepfakes. Deepfakes es cuando
con un algoritmo toman tu rostro, toman los movimientos de tus labios, toman tu voz, toman las palabras, una serie de palabras que dices, las entonaciones, y el algoritmo produce una imagen en la que sale tu rostro, sale tu voz y puedes decir cualquier cosa que quieras. Ayer escuché un deepfake mexicano, era un testimonio de Delfina Gómez, la candidata de Morena al Estado de México, confesando todos sus delitos electorales. Evidentemente era un audio falso, pero la calidad del audio, la edición del audio, el sonido ameritaba, por su calidad técnica, aparecer en el noticiero de Gaby de la mañana. Va a haber un momento en que aún al ojo más entrenado, al editor más sofisticado, al periodista más colmilludo, nos vamos a enfrentar a situaciones bien complicadas, que por primera vez no puedo encontrar otro momento antes en la especie humana, nuestros sentidos nos engañen, que lo que estamos viendo con los ojos, escuchando con los oídos sea absolutamente falso, a pesar de que nuestra manera instintiva de verificar es a través de los sentidos. Entonces es un problema es una conversación que vamos a tener a lo largo de mucho tiempo y hay mucho en juego. ¿Qué me preocupa a mí? La solución de regular me produce cierto escalofrío, o sea, el concepto de delito de fake news sí me va a producir insomnio, porque del delito de fake news al delito de news creo que solo hay un matiz. Y probablemente para la magistrada Yasmín Esquivel, desde su narrativa, que alguien diga que plagió su tesis es una calumnia. Y entonces se podría perseguir a Guillermo Sheridan por la rigurosa investigación que hizo. O sea, abre una serie de puertas y nos mete en unos berenjenales que me parecen más propios de los sistemas autoritarios que de los sistemas democráticos. Coincido con Daniel Moreno, ¿qué nos toca a los periodistas? Hacer más periodismo y hacer el mejor trabajo y el más riguroso y llevar a nuestros lectores y a nuestras audiencias noticias que den seguridad, que den sentido de verdad. Eso es lo que nos toca, pero evidentemente no es suficiente. Hay un elefante en la habitación que Pamela empezó a describir, pero a mí sí me gustaría señalarlo, que son las plataformas digitales. O sea, a Facebook vendió datos a Oxford Analytica en la elección de 2016 en Estados Unidos y le salió baratísimo el delito. La semana que entra, me parece que es el 1 o el 2 de febrero, Facebook va a anunciar su reporte de utilidades a la bolsa para el año 2022. Mi apuesta es que van a ser unas ganancias de cientos de billones de dólares, probablemente $100 billion. ¿Cómo genera Facebook esas utilidades? Gracias al contenido de todos nosotros. O sea, nosotros somos los generadores de contenido de Facebook y de Twitter que ellos monetizan. Es un modelo de negocios brillante, no lo cuestiono. Pero dentro de ese modelo de negocios, quien genera fake news, las utilidades siguen generando, el contenido sigue estando ahí y la posibilidad de poner anuncios, asociarse con patrocinadores, el algoritmo no distingue entre la verdad y la falsedad. Es una innovación tecnológica que ha permitido democratizar la discusión pública. Hoy una persona que no es editor de un periódico, que no es conductor de un noticiero, puede llegar a cientos de miles de personas a través de su cuenta de Twitter, si tiene el ingenio, si tiene la prosa, la contundencia de sus mensajes. Y eso es formidable, esa democratización de la discusión pública es maravillosa. Pero ¿qué pasa si en ese proceso de democratización de las voces públicas empieza a surgir el ruido y del ruido surge la mentira?
y de la mentira, así como las mentiras que contaba el diablo en la canción de YouTube, empiezan a definir conversaciones públicas y de esas conversaciones se llevan a decisiones públicas. Una de las imágenes que determinó el rumbo de la elección de Brexit en Gran Bretaña en mayo de 2016 era una fila de migrantes enorme. Y era como de nos están invadiendo, este sentido de pánico. Las redes también son un gran lugar para propagar el miedo. Esa fila de migrantes estaba en Siria, no estaba en Gran Bretaña. Pero ciudadanos británicos optaron por el Brexit en función de la información que estaban recibiendo a través de las distintas plataformas de redes sociales. Por supuesto, yo creo que hay que interactuar con ellos. Pero me pareció muy interesante que esta semana la Comisión Federal de Competencia de Estados Unidos demandó a una de las plataformas más grandes del planeta por control monopólico sobre la industria de la publicidad en Estados Unidos, que le está afectando a medios como Animal Político o Reforma. Entonces, aquí hay un tercer elemento. El primero somos los periodistas, el segundo es el Estado. El tercero son las plataformas, que han convertido las fake news en parte de su negocio, en parte de su industria. De los billones de dólares que va a ganar Facebook y va a anunciar la semana que entra, una rebanadita de esos billones vienen de esas mentiras. ¿Cómo le subimos el costo? Literalmente que no sea tan barato ser mentiroso, que tengan una corresponsabilidad. Si hablas con ellos, y tengo amigos por mi trabajo me toca interactuar con las distintas plataformas, son gente de primera. Pero a la hora que tienes esta conversación con ellos, la estructura gramatical de sus explicaciones me recuerda mucho la estructura gramatical de los fabricantes de armas en Estados Unidos. Los fabricantes de armas dicen, no, las armas no matan a las personas matan a las personas. O sea, nosotros la fabricamos y la pusimos ahí para que la gente se defienda. Ya si el niño de 6 años en Virginia agarra la pistola y se la vacía a su maestra de kinder, ya pues eso, los papás del niño son unos irresponsables. Mis amigos de las plataformas, no, pues nosotros tenemos este medio para que la gente trabaje para nosotros con sus tweets y sus posts de Facebook y genere muchísimo contenido que nos da curiosidad y un morbo enorme y lo monetizamos. Y pues sí, hay unos que son medio mentirosos y pues sí, hay unos que les pagan por difundir propaganda falsa y ataques, pero bueno, pues así es esto, pero son ellos, nosotros nada más ponemos el medio, somos el vehículo. Creo que hay que encontrar la manera que el Estado ayude a cambiar la estructura gramatical de esta respuesta, que asuman la corresponsabilidad del proceso. Van a seguir siendo la industria más formidable del siglo XXI, sin duda, y qué bueno que así lo sea porque ha habido cambios muy positivos. Pero en la sustentabilidad de la democracia sí tienen una corresponsabilidad enorme. Y me parece que estamos dando respuestas y un poco el detonante de la conversación son respuestas más del siglo XX. ¿A quién le corresponde? ¿Al Estado o a los periodistas? No, espérense. ¿Y las plataformas? Así de gratis, nada más nos vamos a ir a tomar un café y nos van a decir que le van a echar muchas ganas para que el audio de Delfina no se propague industrialmente, el audio falso. Yo quisiera ver más, y para ver más solo está el Estado, solo está la regulación. Hay que ver dónde sí y dónde no, que no salga tan barato ser mentiroso, que no sea tan buen negocio propagar mentiras. Y para hacer periodismo, como el que hacemos en Reforma, como el que hace Animal Político, necesitamos lectores comprometidos. Seguramente ustedes pagan Spotify, probablemente pagan también acceso a Netflix. Todavía los periódicos no encontramos la fórmula de convencer a muchísima gente la necesidad y la claridad de que
contenidos verificados, editados, reporteados por profesionales del periodismo que hacen un trabajo riguroso cuesta. Pagar esas nóminas cuesta. Entonces, la libertad de expresión, las noticias verificadas necesitan lectores comprometidos. Suscribirse a un medio que genera información verídica y verificada es un compromiso con la libertad de expresión, porque sale muy barato y la mejor manera de amargarme la mañana es si me mandan por WhatsApp contenidos del periódico que hacemos, del Reforma, de forma gratuita. Y ya ni siquiera cuestionamos de, oye, se está violando el copyright, se está violando el derecho de Gaby Marketing sobre la propiedad intelectual de su columna. Lo hacemos de una manera natural porque las plataformas nos lo permiten, sin ninguna consecuencia. No quiero limitar la posibilidad de que fluyan las ideas, pero sí quiero asociar los costos y suponer que el periodismo que verifica, que investiga, que hace trabajo riguroso, es un bien público gratuito, es una profunda equivocación que no solo nos puede costar el derecho a la libertad de expresión, sino también uno de los pilares que sostiene nuestra democracia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan. Gaby, para terminar esta primera sección contigo, Pamela nos está dando una idea que a mí me gusta mucho porque parece que va muy de la mano con el tema de que ante un ataque a la democracia lo que se tiene que proponer es mayor democracia en todos los ámbitos. Y en este caso está haciendo el símil con el tema de la desinformación. Ante más desinformación hay que dar más información para el efecto de que la ciudadanía pueda poder contrastar. Juan nos está haciendo una acotación ahí, dice, bueno, es que hay que subir el costo de la desinformación y nos introduce ahí al Estado como un ente regulador. ¿Cómo compaginar esta idea de dar más información a la ciudadanía, quizás violentando copyrights de Reforma, en tanto que por WhatsApp se está difundiendo tus artículos? Y qué tanto le tenemos miedo al Estado como el gran censor, ¿no? Y sobre todo en un país como México que tiene una historia de censura muy fuerte, ¿no? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. De verdad, siempre es un placer venir aquí a platicar con ustedes. A ver, yo me quedo un poquito con algunas de las cosas que está diciendo Juan para atender lo que me planteas como pregunta. Y a veces tengo la sensación de que estamos abordando una problemática del siglo XXI con una mentalidad del siglo XX, o con una mentalidad muy analógica, nos estamos acercando al mundo digital. Y esto no es de ahorita, ¿no? Creo que ya tenemos un rato en donde de verdad hacemos preguntas muy analógicas para un entorno que ya ni siquiera es digital, creo que ya se empieza a ser como post-digital en su propia dinámica. Y de pronto las instituciones son demasiado siglo XX, algunas incluso siglo XIX, para enfrentar, digamos, con el peso de su fluir, que es más lento, pues algo que ya no solamente es líquido, como se ha dicho, sino es líquido y es simultáneo, ¿no? Decía Juan ahorita este asunto, por ejemplo, del video de deepfake, que además no es caro hacerlo, no es que se necesite un programa súper sofisticado para hacerlo, es relativamente fácil y relativamente barato hacer un video, tomarme a mí ahorita y después manipular mi rostro para que yo diga algo que no dije y que es muy difícil que se sepa si en verdad lo dije o no lo dije. Y pretender que va a haber tiempo para que el ciudadano o quien sea valore eso y se sienta y diga, ¿esto será cierto o no será cierto? Es que esto no creo que lo haya dicho porque ella antes nunca había dicho algo así, por lo tanto hoy es difícil que lo diga. Pues eso no sucede, seamos muy honestos, eso no sucede en absolutamente ningún lugar. Entonces, creo que aquí el enorme reto porque creo que quienes me antecedieron la palabra ya describieron muy bien el escenario, el enorme reto para mí es un poco qué hacer. Y pongo algunos ejemplos, me gusta también esta parte de que no sea tan barato ser mentiroso, que la mentira tenga un costo, lo decían también un poco Pamela y Daniel.
Y pongo un ejemplo muy claro. Justo mientras estábamos hablando, me llega aquí una alerta informativa del Washington Post y traen como todas las mentiras que dijo el señor George Santos, que hoy es un legislador electo en Estados Unidos por el Partido Republicano. Un señor que mintió todo, mintió desde de principio a fin. Desde dónde había nacido, desde la historia de su familia, de que él había sido empresario, de que él había estudiado en ciertas universidades, de que él había trabajado con Goldman Sachs, de que sus abuelos habían huido del Holocausto, todo. No hay una sola palabra que el señor George Santos haya dicho que sea cierta. Y sin embargo, resultó electo. Y sin embargo, el Partido Republicano se está haciendo, lo digo abiertamente, güey, porque no pueden prescindir de él, porque es tan pequeñita la mayoría que tienen en la Cámara Baja en Estados Unidos que si prescinden de él y lo obligan a renunciar, seguramente eso los coloca en una posición muy compleja a la hora de las votaciones que vienen. Entonces, tenemos clarísimo cómo una persona que mintió todo, hoy no solamente es un legislador electo, sino que además lo más seguro es que ahí se quede hasta que lo puedan quitar y, salvo que algo suceda, pues lo van a quitar hasta que sea el siguiente proceso electoral. Ahora, ¿qué sucedió? Y ahí vamos a lo que se ha dicho aquí de periodismo y de qué tanto, la información o contrastar información funciona, ¿no? Hubo un medio en Estados Unidos, un pequeño periódico, que reveló toda esta historia antes de que fueran las elecciones. Todo. Hay ahí un podcast que me gusta mucho de esta revista que se llama The New Yorker, que tiene reconstruida toda esta historia. Entonces, este periódico, un periódico en donde trabajan 2 personas en un pequeño pueblo, de los todavía periódicos locales que existen en Estados Unidos, reveló toda la historia. Estuvieron siguiendo al señor Santos, lo estuvieron publicando. Después lo estuvieron tuiteando y se lo estuvieron enviando a los grandes medios, ¿no? Nadie peló. Y una vez que ya resulta electo y una vez que ya llega a la Cámara de Representantes, pues el New York Times y otros medios grandes sacan esta historia que se vuelve un enorme escándalo, ¿no? Pero pues ya el señor ya está ahí, ya está en Washington. Entonces, pongo este ejemplo para decir que así como está el deepfake, que se vuelve muy difícil ver si en el video lo que yo dije o no lo dije, también es simplemente algo que estaba ahí a la mirada de todos, pero nadie lo vio. O quienes lo vieron no tenían la fuerza en el ecosistema informativo para que alguien les hiciera caso, o no les quisieron hacer caso, o lo que sea que haya sucedido. Revienta cuando lo publica el New York Times, pero es demasiado tarde en términos de que el hombre está ahí. Estamos hablando de la información que produce una persona sobre sí misma, para que veamos, digamos, los niveles de noticias, de información falsa o de noticias falsas. Entonces, ese, por ejemplo, me parece un dato importante, digamos, como considerar los procesos que se dan también en este ecosistema. Otro ejemplo, pensando otra vez en las consecuencias que puede haber, tiene que ver con este hombre, Jones, que durante mucho tiempo dijo que la matanza en la escuela esta de Parkland, donde habían muerto un montón de chavitos, que no había sido cierta y que los papás estaban mintiendo, que los papás estaban inventando que habían muerto los chavitos y que esto no era cierto. La cantidad de dinero que produce este hombre a través de sus canales que salen en plataformas digitales es brutal. El tipo es, bueno, ya ahorita le van a bajar una lana de multa, pero el tipo es muy millonario y produce este tipo de contenidos diciendo que no es cierto, que no es cierto, que no es cierto. Aquí se enfrentó con padres de familia que dijeron, esto no lo voy a tolerar. No vamos a tolerar que digas que no es cierto que asesinaron a nuestros hijos. Un juicio de varios años, un juicio que implicó que los padres se tuvieran que ir a cambiar, a vivir a otro lugar porque los amenazaban de muerte y porque les caían encima y no sé qué, pero finalmente el juicio se lleva a cabo y la condena a este hombre es el pago de un montón de millones de dólares por esto que hizo. Pero requiere, digamos, todo un trabajo y requiere una estructura que permita que algo que evidentemente es una noticia falsa, porque es una noticia falsa, tenga consecuencias. Pero en el Inter pasaron muchas otras cosas, entre ellos el daño moral y el daño a las propias personas, el daño físico, el daño patrimonial, etc. Entonces, pongo esto como ejemplo porque se vuelve, digamos, como cada vez más complicado decir por dónde lo vamos a agarrar. Y yo no creo que más información sea la solución, aunque coincido plenamente con Pamela en que no se trata de limitar, sino porque al final, ¿dónde pones los límites? ¿No? Yo sí creo que esto o sea, cuando la libertad se tiene que proteger con más libertad y no con menos libertad.
Pero lo cierto es que, y yo lo critiqué abiertamente, cuando el INE, por ejemplo, firma un convenio con Facebook para las elecciones presidenciales, las del 18, pues yo les decía, eso no va a servir de nada. No, es que Facebook lo que va a poner es ahí, va a contrarrestar y va a decir, esta noticia es falsa, la buena es esta. A nadie le importa la buena. Cuando dice fake news, como bien lo decía ahorita Pamela, nadie voltea a ver el sello que dice falso, nadie. O sea, te vas a la otra información que tú ya estás consumiendo. Y la otra es que también, y eso lo hemos dicho hasta la saciedad, somos sociedades y audiencias cada vez más fragmentadas, en donde consumimos lo que, digamos, atiende nuestro propio sesgo informativo, ¿no? Es decir, yo consumo lo que yo quiero consumir y si en la página de Junto está el desmentido, lo más seguro es que ni llegue yo a la página de Junto porque eso simple y sencillamente no va a funcionar. Entonces, y agrego nada más para no solamente están estos videos de fake news, digo de deepfake, sino ya ahorita, por ejemplo, todos estos bots de inteligencia artificial. El otro día les puse a mis alumnos que hicieron un ensayo en esta cosa que se llama ChatGPT y en cuestión de 10 segundos esta cosa produjo un texto, porque además le pones todo lo que quieras, 760 palabras con tales y tales indicaciones, no sé qué, en 10 segundos un texto perfectamente, ¿no? Es una tesis como la de Yasmín, sale muy rápido, ¿no? No hay ningún problema, ¿no? Ahí la resuelve. Exacto, y sale más original porque por lo menos tú le pusiste los comandos, ¿no? Y le dijiste más o menos lo que querías. Pero literal, en 10 segundos, un chico que dice, es que yo quiero ser cineasta, le dijo, vale, vamos a poner las indicaciones a esta cosa para que nos haga un guión. Y esa cosa, porque todavía no sé si decirle hombre, mujer o cómo, porque algo debe estar ahí atrás, pero lo que hizo fue un guión completito, con indicaciones de locaciones y no sé qué, en menos de 2 minutos, de verdad en menos de 2 minutos, en la versión gratuita. Y si le pagas tantito, y el tantito es tantitito, te hace todavía más cosas. ¿Cómo vamos a distinguir dónde vamos a estar parados en ese asunto? Yo en verdad sí creo que, y en eso coincido plenamente también con Juan y con lo que dijo Daniel al principio, estas cosas en sí mismas, el uso de una plataforma como ChatGPT, no, o sea, si yo la uso, pues yo la uso y tal vez pagué $2 por sacar un texto de tal cosa que no es nada. Pero yo sí me iría con el follow the money, para estas grandes estrategias, estas campañas de desinformación que están ahí clarísimas, en donde se usan las redes sociales, donde se usa Twitter, donde se usa Facebook. Y, ojo, porque todavía aquí en este país nos reímos cuando yo cada vez que digo, hay que voltear a ver lo que pasa en TikTok y todo el mundo, ay, no fregues, ahí solo bailan. Es cierto, ahí baila mucha gente, es absolutamente cierto que baila mucha gente, pero la manera como se organizaron los que fueron a querer tumbar a Lula en Brasil fue a través de TikTok, ¿eh? No se organizaron ni por Twitter ni por Facebook, se organizaron a través de TikTok con un hashtag muy específico para poderse organizar todos ellos y llegar en el momento en el que iban a llegar, y ahí se organizó todo, hasta la renta de camiones, ahí se organizó absolutamente todo, porque además TikTok tiene una forma absolutamente opaca, no transparente, oculta, de cómo se maneja los pagos que puede recibir alguien que usa la plataforma. Porque todavía YouTube y eso, todavía hay como cierta transparencia. En TikTok no hay ninguna transparencia, no por algo es de origen chino, y ahí está, pero es un montón de lana la que se mueve ahí. O sea, yo puedo organizar la renta de autobuses, puedo organizar la renta de un montón de cosas a través de TikTok y no hay manera de que tú sepas cómo entrar, porque TikTok nunca te va a dar esa información. Y aquí yo no veo a ninguna autoridad sentándose siquiera con la gente de TikTok, olvídate tú de Facebook, con los de TikTok. Entonces, yo diría, primero pensar, esto se tiene que resolver de una manera paralela, por múltiples canales y de manera inmediata. No podemos seguir pensando con esta lógica secuencial, insisto, casi del siglo XIX, cómo entrar a un problema como este. Sí creo que el tema de la lana es muy importante, no creo que el consumidor final, la tía, el tío, la prima o no sé quién, que te envían un piolín y una noticia falsa, no creo que deban tener la culpa de absolutamente nada, sino más bien tratar de entender esta dinámica mucho más amplia. Y yo coincido con Juan, yo sí creo que hay que sentar y hacer corresponsables también a las plataformas de lo que está sucediendo. Estamos viendo, por ejemplo, cómo Snapchat se está utilizando sobre todo para la gente más joven, para meterlos en broncas de extorsión, para meterles en broncas de drogadicción y más, y se está usando Snapchat y nadie lo sienta a la mesa. Porque sí, me gustó además cómo lo pusiste esto de la estructura gramatical de la respuesta, pareciera que ellos dicen, no, pues nosotros en el mejor de los casos firmamos un convenio con el INE para poderle poner falso a una noticia cuando es falsa.
Eso evidentemente no está funcionando. Y yo creo que los pasos tienen que ser pasos mucho más acelerados, mucho más en plataformas, mucho más en carreras simultáneas, y sí creo que instancias como el propio Tribunal Electoral y demás deberían tener ya gente verdaderamente especializada que esté metido en esto para tratar de entender no lo que pasa hoy, sino lo que va a pasar pasado mañana. Porque de verdad el ChatGPT se empezó a hablar de ellos apenas hace unos meses y ahorita pues ya incluso en Estados Unidos están pensando en si lo prohíben en las escuelas, y yo lo que decía es una estupidez prohibirlo en las escuelas, mejor lo que va a tocar hacer es que los maestros y las maestras lo incorporen en su proceso educativo, pero eso significa ser maestros con otra formación de la que se tiene ahorita. Gracias, lo dejo nada más ahí. Gracias, Gaby. Me dejaste ya sin preguntas, pero más bien, perdón, Daniel, ya abrimos el foro para el efecto de que haya una interacción mucho más activa. Perdóname, gracias. Perdóname que te interrumpí, pero es que iba a proponer nada más un pequeño cambio, que es que, si me permites, magistrado, es que tú cierres. Por una razón. Creo que ya tenemos varias coincidencias fundamentales. Yo propondría, si estás de acuerdo, porque tú eres el jefe, que podamos aterrizar algunas de las propuestas que estamos planteando a fin de que cerrara el magistrado diciéndonos qué pueden, desde la perspectiva de estas coincidencias, cómo pueden tomar, digamos, la estafeta. Entonces, si estás de acuerdo… Adelante. Gracias, y perdón que te interrumpí. Solo quería plantear es que hay acuerdos básicos y creo que construyéndose adelante tenemos que subrayar esto. Primer punto es, yo soy un convencido de que necesitamos una alianza entre plataformas, autoridades, sociedad civil y medios de comunicación. Que esa alianza está pensada en función de que, primero que nada, veamos que hay dos elementos clave que tenemos que enfrentar. El primero es educación digital y el segundo es informar. Informar e informar. Si lográramos esta alianza, creo que podríamos y deberíamos trabajar cotidianamente en sembrar, en informar, en dar contexto, aliados, insisto, a fin de que podamos incidir en ese sentido para combatir la desinformación, pero además para frenar la desinformación pensada, como ya hemos coincidido todos, no en términos de libertad de expresión, sino quizá de recursos. Creo que la autoridad además tiene los elementos porque la autoridad está obligada a la educación, no es algo que nos tengamos que sacar de la manga y por supuesto está obligada a revisar los recursos. Entonces creo que sería importante. Imaginen ustedes, y déjenme caricaturizarlo porque no va a ser del mundo ideal, pero imaginen ustedes que pudiéramos tener acceso a través de un acuerdo así con las propias plataformas, acuerdo que solo sería posible si nos aliamos autoridades, medios y sociedad civil, porque solitos cada uno, temo que el acuerdo va a ser una cosa muy general. Pero, ¿por qué no apostarle a que Facebook nos abra sus cuentas? Y no me refiero a saber de dónde vienen los 100 millones que decía Juan, no. Me refiero que cuando se detecta una página que genera información falsa, pues deberíamos, por ejemplo, tener acceso de saber quién lo hizo, quién le está metiendo lana a esa página. Las redes tienen capacidad para hacerlo. Los medios tenemos capacidad para investigar quiénes son esas personas. Y las autoridades tienen la capacidad para revisar si de dónde viene ese dinero. Creo que es indispensable, pues, trabajar en esa lógica y asumir. Yo creo, por ejemplo, que en el 2018 el INE hizo un gran trabajo de educación promoviendo contenidos, pero cuando tú lo generas desde la propia autoridad electoral, siempre corres el riesgo de que se le vea como información oficial. No, creo que esta alianza nos permitiría difundir contenidos plenamente verificados sobre cómo se construye un proceso electoral y demás, en esta parte de educación, que me parecería fundamental, además asumiendo el gran reto que me parece clave, de que estos grupos, estas redes, medios, autoridades, sociedad civil, sabemos que no se trata de publicar una nota en nuestras páginas. Este tema es muchísimo más complejo, como lo plantea Gabriela. O sea, tenemos que salir a cazar a los lectores. Y para ese cazar a los lectores tenemos que meternos a TikTok y a Snapchat y a Facebook y a lo que sea necesario.
Bueno, esos formatos nuevos tenemos que generarlos o podemos generarlos desde los medios de comunicación. Entonces, pensando que es 1, educación digital y 2, información, creo que sí se puede establecer una alianza entre las partes para construir un trabajo que, oye, es que ¿van a dejar de ver noticias falsas? Pues no. Oye, ¿vamos a tener otra vez el problema de que una noticia falsa corre más rápido que la verdad? Claro, pero con la diferencia de que podemos, insisto, incidir, construir, para que el daño que generan las noticias falsas se limite. Podemos desmentir, aun cuando no vamos a tener la misma velocidad de la mentira. Sí podemos lograr que haya un sector de gente que lea esa información y deseche la información falsa, pero además podemos investigar de dónde viene esta información falsa. Tenemos 1 año y medio para esto. Creo, insisto, que el Estado de México y Coahuila van a hacer buenos experimentos, pero el 24 es el gran reto y podemos trabajarlo desde ya. Y esto implica, para ser muy claros y transparentes aquí, pues significa, entre otras cosas, recursos, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque obviamente, digo, como dice Juan sabiamente, yo estuve a punto de interrumpirlo nada más para decir, está invitándose a que se suscriban a Animal Político, no a Reforma, no vayan a confundir. Pero realmente sí tendríamos que trabajar, porque los periodistas tenemos el mal hábito de comer, entonces hay que pensar en función de eso, y desde la autoridad, desde las propias redes, desde la propia sociedad civil, colaborar también en esa parte. ¿Cómo construimos redacciones dedicadas a desmentir información? En 2018, Verificado fue un proyecto que no contó con recursos ni del INE ni del tribunal, ¿eh? O sea, vivimos básicamente de la nada, porque tampoco le cobrábamos a los medios que publicaban la información. Es decir, tuvimos una alianza de 100 medios que publicaban la información de Verificado y además con la alianza, insisto, del tribunal y del INE, pero ni los 100 medios, ni el INE, ni el tribunal, ni nadie nunca preguntó, oigan, ¿y cómo le pagan a los periodistas que están haciendo esto, ¿verdad? Bueno, también tenemos que discutir estos temas, pero lo que me importa, insisto, es subrayar eso. Hay forma de enfrentar, hay alianzas necesarias para enfrentar esto, hay manera de que el periodismo sea útil en ese sentido. Entonces, por eso, en este caso, digamos, la invitación era a que el magistrado cerrara pensando en las propuestas que ya se plantearon y que, si les parece, podemos ir aterrizando. Solo termino insistiendo en algo porque no quisiera eludir el tema. Yo sí soy un convencido de que también tenemos que abrir el espacio para una autocrítica desde el periodismo de lo que estamos haciendo, básicamente en términos de contribuir o no a la polarización de este país y contribuir o no a la difusión de información rigurosa y exacta. Creo que todos tenemos claro, y yo no lo dudaría nunca, que la polarización, la desinformación y con frecuencia la calumnia vienen desde las mañaneras, pero también tenemos que asumir que desde el otro lado de la moneda estamos contribuyendo a esto. Creo que tenemos también que repensar cómo tenemos que trabajar los medios rumbo al 24 para que el rigor y la imparcialidad sean nuestro signo fundamental. Teniendo hoy un gobierno que ataca abiertamente al periodismo, la respuesta del periodismo tiene que ser más y mejor periodismo, no subirnos a la ola de la desinformación y de la polarización. Creo que ese es un debate que los medios tenemos que dar, no es que sea este el espacio, pero no quiero eludirlo. Antes de entrar le dije a Gabriela que iba a hablar de programas de radio, pero que no se sintiera aludida, porque realmente no me refiero a ese, pero de veras, escuchemos noticieros que hay en la radio que se dedican al hígado durante horas y horas y horas, en este caso en contra del presidente, pero que francamente en lugar de informar, pues polarizan, en lugar de informar, jugamos el mismo juego de la desinformación, de la difusión de noticias falsas que juega el presidente. O sea, no podemos enfrentar la desinformación que se genera desde el poder haciendo lo mismo. No podemos enfrentar la polarización que se genera desde el poder haciendo lo mismo. Esa autocrítica de los medios me sigue pareciendo fundamental.
No es que este sea el espacio, pero no quería dejar de plantearlo porque sería absurdo que los periodistas nos sintamos que estamos cumpliendo plenamente con nuestra función social. Yo creo que hoy no la estamos cumpliendo a cabalidad. No estamos dando el contexto, no estamos dando la información rigurosa y tenemos que preguntarnos, insisto, hasta dónde estamos contribuyendo en la desinformación. Termino solo recordando. Los estudios que hay muestran una caída preocupante en la credibilidad de los medios. No tengo la menor duda de que parte fundamental de esta responsabilidad viene desde el poder. Pero eso no significa que nos hagamos tontos. También viene desde los medios. Y eso tenemos que revisarlo, conversarlo, trabajarlo. Por desgracia, los medios, los periodistas, dueños, directivos, columnistas y demás, y por supuesto los propios reporteros, no tenemos espacio para estos debates. No hay un colegio, no hay, ¿no? Y yo no me atrevo pues a que estas iniciativas contra la desinformación incluyan a los medios porque nos meten en un debate complicadísimo. Digo, ya no nos metimos a definir las noticias falsas, pero lo dijo de alguna forma también Pamela, que es, pues ojalá fuera blanco y negro, sería re fácil decir estos desinforman y estos informan. La cantidad de matices que hay en las noticias falsas hacen que el debate mismo entre periodistas sea prácticamente imposible, porque hay información exagerada, hay información simplemente tendenciosa, hay información que agrega un elemento falso a una noticia. O sea, la cantidad de matices es impresionante. No es un tema de verdad contra mentira. Los grises son el gran debate. Pero hoy los medios no tenemos un espacio para discutir entre nosotros nuestro propio trabajo, la calidad de nuestro trabajo, pero sobre todo qué estamos haciendo para contribuir con la consolidación, o como le querramos, o verbo que querramos usar, de la democracia en este país. Esa autocrítica, repito, me parece indispensable. Aparte de la autocrítica, ojalá podamos avanzar en la construcción de un acuerdo básico en donde nos pongamos a trabajar para darle contexto, información verificada a los ciudadanos y además para poder hacer investigación para detectar de dónde viene la desinformación, quién se está beneficiando con esto y quién está utilizando recursos que no reporta para esto. Termino con un ejemplo porque creo que es lo que tenemos que cambiar. En 2018 se generó una página que se llamaba Argumento Político. Esta página era una copia prácticamente de Animal Político. La denunciamos, bueno, la cantidad de veces que se imaginan. Ellos usaban mucho Facebook para difundir información falsa. No solo no desapareció, sino nunca supimos quién era el generador de esta. Estos son los acuerdos que necesitamos, que Facebook nos diga quién. No para ir a darle 2 patadas, que ganas siempre te dan. No, para investigar de dónde viene el dinero, por qué lo están haciendo. Las noticias falsas solo tienen 2 orígenes. Uno, aquellos que quieren ganar dinero fácil. Y los otros son candidatos, partidos y consultores. No hay mucho más, ¿eh? Ahí es donde nos tenemos que meter y ahí es donde necesitamos la complicidad de la autoridad y de las propias redes sociales, creo. Muchas gracias, Daniel. Y en esta misma tónica, Pamela, Juan, Gaby, el micrófono está abierto para que hagan uso de él y generen, si es que quieren, proponer alguna cuestión adicional a esta gran alianza que me parece fundamental. Si me permites, Jorge, a ver, yo voy a ampliar un poquito una cosa que está diciendo ahorita Daniel. Creo que cuando hablamos del mundo de las fake news también tenemos que tener una visión autocrítica, no nada más desde el periodismo, desde todo lado. Digamos, todos los que son objeto de las noticias falsas, de pronto también hagámonos cargo de en qué se ha contribuido para que haya un terreno fértil para creer ciertas cosas. De pronto, digamos, hay las teorías de la conspiración que, pues no, digamos, carecen un poco de racionalidad casi. Pero hay muchos espacios a estas noticias falsas que tienen que ver con el pasado, que tienen que ver con resaltar estos pedacitos solamente parcializados de la realidad, pero que no es que se parte de una mentira al 100%, nada más que esa parcelita de la verdad se amplifica y se convierte en el todo, ¿no? Pero es que
estamos ahorita en un momento de discusión polarizante de blancos y negros absolutos. O sea, las mentiras falsas no son blancos y negros, pero nuestra discusión pública es de blancos y negros. O los medios son malos, 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 lo peor del mundo mundial, o son buenos, 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 lo mejor del mundo mundial. O el INE es el demonio encarnado, es el generador del fraude histórico de la vida que nunca va a cambiar, o el INE es perfecto. Nunca ha tenido una sola mácula. No, ¿qué le pueden decir si es el niño perfecto? Cuando nos movemos en esa discusión, cuando nos movemos en la discusión de los partidos son lo más malo o los partidos son la única salvación que entonces los hace buenos, 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 cuando nos movemos en esos lados, de pronto no nos damos cuenta, creo, incluso cómo nosotros contribuimos a que información que pues, puede ser matizadamente falsa o muy falsa o medio falsa, sea bastante creíble. Porque, digamos, el contexto la va haciendo más creíble. Y eso también es un elemento fundamental. Por eso yo empezaba diciendo, a ver, yo voy de acuerdo contigo, Gaby, no es que yo diga la gran alianza que hizo en el 2018 resolvió todo el problema de la desinformación. No quisiera ver que tuviéramos un contexto tipo Brasil o tipo Estados Unidos en el que lo que estás buscando es eso, que pareciera que vamos en esa dirección, pero digamos, no lo hemos tenido en un proceso electoral en México. Y si hubiésemos tenido contexto Brasil o contexto Estados Unidos, digamos como en la lógica del voto electrónico, habría sido no insuficiente, lo que le sigue de insuficiente una medida como esta. Pero son medidas necesarias. Son medidas necesarias porque es hacernos cargo que las personas no tienen cierta información o las personas no tienen confianza en lo que hacen las autoridades, y las autoridades pongámoslas en genérico intercambiable, Digamos, no hay ninguna autoridad que tenga así unos niveles de confiabilidad altísimos que no lleve a que un porcentaje muy alto de la población no confíe en ella. Entonces, ¿qué hemos hecho desde las autoridades, qué hemos hecho desde los medios de comunicación, qué hemos hecho desde los partidos políticos para generar ese terreno fértil? Porque también si no nos hacemos cargo de eso, creo que todas estas iniciativas, colgar, digamos, quemar en la hoguera verde a las plataformas, a los periódicos, a los partidos, no nos va a llevar a resolver otro conjunto de problemas que tenemos. Porque también el que sean tan difundibles las noticias falsas nos hace ver un problema sistémico que tenemos, digamos, como país, como mundo. Pero ese es el contexto en el que estamos hoy. ¿Nos tenemos que hacer cargo? Yo creo que sí. ¿Tenemos que ser autocríticos? Yo creo que sí. ¿Tenemos que ser capaces de tener una conversación distinta? Yo creo que sí también. A ver, nos movemos ahorita en el mundo en México entre o eres AMLover o eres anti-4T. No hay punto intermedio. No hay algo que pudo haber hecho Andrés Manuel que tiene estas cosas malas y estas cosas buenas. No hay nada que pudieron haber hecho la oposición que tiene estas cosas malas y estas cosas buenas. O es todo malo o es todo bueno. Pero es que aparte en ese todo malo, todo bueno, tiene un segundo efecto. Como todo es malo, cuando todo es malo, como todo es malo, ya no hay matices entre lo malo más malo y muy más malo. Ya, digamos, pareciera que todo se pone en exactamente el mismo nivel y eso nuevamente dificulta la conversación pública. Y es que para que podamos contrarrestar una noticia falsa, como contrarrestarla, tiene que haber una posibilidad de hablar, una posibilidad de escuchar. Si no tenemos esa posibilidad, pues no la vamos a poder contrarrestar. Puede ser que follow the money y encontremos de dónde vienen los recursos y podamos sancionar las campañas, no la libertad de expresión, pero no vamos a, digamos, ayudar a mejorar esa discusión y ese diálogo democrático. Y por eso yo empezaba diciendo, es que sí es un problema de dinero, pero también es un problema de libertad de expresión, también es un problema de discusión pública, porque eso no podemos perderlo de vista, porque eso es lo que se afecta. Y tenemos que pensar en cómo combatirlo a partir de identificar dónde están estos intereses, dónde están estos recursos, pero también en buscar generar condiciones para poder recuperar una discusión pública en la que esto sea posible. Y hay muchas responsabilidades
de los distintos lados, de las plataformas, de las autoridades, de los partidos, de los candidatos, de los medios, de los propios generadores, sí, pero también en esta parte de, creo que las alianzas también tienen que ver con un poco el que cada quien haga su partecita. Si no se van haciendo cada uno sus partecitas, pues no vamos a llegar a ningún lado. Y creo que aquí, y tal vez eso es el sesgo de haber formado parte de la autoridad electoral, yo le pongo particular énfasis a la autocrítica y las responsabilidades de las autoridades por una razón muy sencilla, porque es su obligación. Digamos, constitucionalmente fueron creadas para cumplir con una obligación y tienen una obligación pública de cumplir con ella. Y por eso, lo hablábamos desde la ocasión anterior, pues es que de pronto se dice que se sancione más fuerte. Pues sí, el chiste es que se aplique la sanción. Estuvo padrísimo cuando en el 2014, no, bueno, ahora sí el rebase de topes de gastos de campaña ya no se va a permitir porque ahora va a llevar a la nulidad una elección. Ajá, ¿cada cuánto? Digo, acá anulamos una elección porque el candidato salió cabalgando con una cosita de la Virgen atrás y entonces se afectó brutalmente la elección. No, una cosa impresionante, los electores no tenían cómo decidir porque vieron ese estandarte el día del arranque de la campaña. Pero hay una inversión brutal de recursos y no pasa nada. Dejamos y les damos a los partidos de pronto la salida más sencilla. Recordemos las discusiones, más allá de qué se debió resolver o qué no se debió resolver. Recordemos las discusiones de Coahuila, cuando estábamos hablando del rebase de topes. ¿Y por qué Coahuila es una elección muy sintomática? Porque además lo que le faltaba para rebasar al candidato ganador era muy poquito. Entonces, con poquito que le encontraras, con un milloncito que le encontraras, ya andaba en rebase. Con unos 3 milloncitos que le encontraras, ya estaba en un rebase inaceptable. Y claro, ahí tenías el uso de plataformas y toda la discusión de, bueno, es que él me dijo que el mismo dinero lo utilizó para A y para B, que A y B no son posibles que estén al mismo tiempo, pero pues se permitió. A lo que voy es, creo que en esta parte sí nos tenemos que hacer cargo que si queremos seguir el dinero es tomar con seriedad, seguir el dinero con las facultades que tenemos hoy. Porque esto sí genera una afectación no solo a la condición de la competencia, que ya sería de por sí importante. Cuando pusimos reglas de fiscalización estábamos pensando en las condiciones de competencia, pero esto pega a la condición de competencia con el énfasis en la afectación al debate democrático, al debate público, a la credibilidad en los procesos electorales, a la legitimidad de los resultados. Ese es el tamaño del impacto que puede tener. No se trata de si quiero sancionar a Juanito o quiero sancionar a Pedrito, no los quiero sancionar. Es cómo se enfrenta un problema aquí y cómo se enfrenta desde sus distintos lados. No es viendo esto, y creo que lo dice muy bien Gaby, queremos combatir problemas del siglo XXI con herramientas. Sí, creo que es más bien del siglo XIX. El XX creo que ya estamos siendo súper optimistas. Pero tenemos que buscar cuáles son esas herramientas del siglo XXI que se hagan cargo de cómo funciona la propagación de estas noticias falsas, porque si nos damos cuenta cómo funcionan, podemos hacer, como dice Juan, más exigible, que no salga tan barato para quienes solo ponen los medios para que se pueda propagar esta información, pero que tienen todos los beneficios a partir de la propagación de esta desinformación, para quienes activamente la generan, la mueven con una intención política o económica. Pero creo que todo esto se tiene que ver en su conjunto. Cierto, no es sucesivo, es hacerlo, digamos, como medidas a la par, pero en la que no podemos estar esperando a que sea el otro el que dé el primer paso. No es, bueno, si los medios me publican mejor información, entonces sí hacemos esto. Bueno, no, pues si las autoridades investigan, entonces sí hacemos esto. No, bueno, pues si las plataformas ya sean más responsables, cada uno en su propio ámbito creo que tiene que ir dando pasos porque sí nos está generando una afectación y no estamos encontrándole la salida. A todos nos está molestando esta polarización, pero ¿cómo son nuestras discusiones públicas? Cuando nosotros participamos, ¿cómo participamos? Casi siempre en blancos y negros. Y eso en serio nos está haciéndonos perder de
una gama de, ya no digamos de grises, o sea, de colores, de ideas que van a tener una repercusión que va a ir más allá de un proceso electoral, de quién nos gobierna por un determinado tiempo. Van a ir al centro de lo que es las libertades que tenemos las personas. Y creo que eso sí tendría que pegarnos. Muchas gracias, Pamela. Juan. Para los que tenemos más de 50 años, pues, nacimos en un país en el que no se sabía el salario del presidente de la República. En 1988 hubo elecciones y no supimos los resultados de cerca del 40% de las urnas en la elección presidencial de 1988. En 1985 hubo un terremoto horrible y el número de muertos fue secreto de Estado. No sabíamos los resultados de la prueba PISA. Con una lucha por la transparencia del Estado mexicano, logramos transformar el sistema político y la democracia. Y hoy nos parece, aunque hemos perdido en los últimos años muchos datos y muchos espacios de transparencia, nos parecería aberrante que el salario de un funcionario público fuera confidencial. La lucha por la transparencia en la siguiente etapa de la democracia, no solo en México, sino en el mundo, es por la transparencia de los algoritmos. Estos códigos de programación que nos dicen qué información vamos a recibir, falsa o verdadera, y qué información no vamos a recibir, de ahí va a depender el derecho a la libertad de expresión y la sustentabilidad de una discusión democrática basada en hechos, basada en evidencia, basada en datos duros. Entonces, exigir la transparencia de algoritmos debe ser algo al corazón de esta discusión. Y hacia allá tiene que ir, me parece, la conversación. Empezamos la responsabilidad del Estado o la responsabilidad de los ciudadanos. No podemos volcar al tío que te manda el piolín o a la tía que te manda el piolín el problema. Ahí, si me permiten el hashtag, con las tías no. O sea, no es con los ciudadanos, no es con las ciudadanas, es dónde están los algoritmos que no solo nos están dando fake news. Buena parte de la polarización que están viviendo las sociedades democráticas en el mundo, la polarización es otra línea de negocios de esos algoritmos. Entonces, parte es falso, parte es solo te voy a dar información verdadera o falsa que valide tu visión del mundo. No voy a permitir ningún cuestionamiento a tu visión del mundo y en esa medida te voy a desarmar intelectualmente para que puedas interactuar con una persona que piensa distinta a ti. Les pido hacer como un reto personal, un reto íntimo. Consuman información de un medio del que tengan dudas de su validez. Información, datos, noticias que probablemente son falsas, de estos que les llaman clickbait, que está ahí para que hagas más clic. Y luego en un mes revisen su propia percepción sobre los hechos que contaba esa noticia. El cerebro humano no está preparado para procesar fake news. Puedes ver fake news y en el momento en que la ves dices esto es completamente falso. Pero 3 meses después, en algún cajón de nuestra mente se puede quedar esos datos totalmente, esas mentiras que consumimos y como decía la canción de YouTube, cambiar nuestra percepción sobre los hechos y sobre la realidad. Hagan el ejercicio. ¿Qué tanta capacidad tenemos para filtrar, no en el momento, sino 3, 6 meses después, información que no está basada en la realidad? Me parece que sí es algo a lo que la mente humana no se ha expuesto con esta magnitud y con esta intensidad. Y ahora que Gaby mencionaba lo del chat de inteligencia artificial, le puse 2 pruebas. La primera la pasó cabalmente. Le pedí una versión del himno nacional mexicano sin referencias bélicas, sin referencias de violencia, sin referencias de sangre, sin referencias de soldados.
Y el algoritmo produjo un himno que pues, podríamos discutir como una versión cívica de nuestro himno nacional, lo cual me dejó muy apantallado. Para nuestra tranquilidad, la inteligencia artificial tiene límites. También le pedí un chiste de Polo Polo sin referencias sexistas y la máquina fue incapaz de hacerlo. Muchas gracias. Qué ocioso, ese con el chiste de Polo Polo. No, pero tienes razón, porque además la verdad es que hay una parte importante de la inteligencia artificial que no puede con el sentido del humor y no puede con las emociones en general, ¿no? Ahí es donde hay como el resquicio de que todavía el humano tiene su propia área, pero bueno, a veces uno no sabe hasta dónde puede caminar. Y yo creo que, por eso decía yo hace rato, creo que de lo que se trata es de incorporarlo en el uso, ¿no? Para que nos sorprenda. Hay muchas cosas, por ejemplo, que te facilita el trabajo, ¿no? Incluso para organizar algunas cosas, pero evidentemente es bueno. Los chistes en general no son fáciles de sacar de una máquina. Lo del himno está bueno, deberíamos ahí hacer un ejercicio. Está bueno lo del himno, la verdad. No. Macio Sárez es un extraño enemigo. Bueno, a ver, yo simplemente agregaría un poco a todo lo que se ha dicho y coincido totalmente con Daniel que tenemos que hacer un proceso de autocrítica también desde los medios y no simplemente como quedar a veces rendidos ante bueno, pues sí, pero es que ¿cómo le hacemos para competir con los gritos y cómo le hacemos? Bueno, yo creo que tenemos también nosotros que poner ese tema sobre la mesa y un poco en esta propuesta o en esta sugerencia de qué proponemos, esto de la transparencia del algoritmo me parece interesante y yo creo que tendríamos que reconocer, que cuesta mucho trabajo, pero yo creo que tendrían que reconocer las instituciones, por ejemplo, más, que esto no lo pueden resolver solos. O sea, hay como todavía, otra vez vuelvo a mis referencias temporales, ¿no? Pero pareciera que venimos todavía de una narrativa de están las instituciones, lo resuelven. Pues no, la verdad es que yo creo que se vale incluso abiertamente decir, esto no lo podemos resolver solos. Y no, pues entonces, ¿para qué quieren tanta lana para operar? Si no, pues no, es que esto no es un asunto ni siquiera de lana. Evidentemente se necesitan recursos, pero no es un asunto ni siquiera lana, es un asunto de decir abiertamente, esto no lo podemos resolver solos. Yo he sido muy crítica, y en esa parte también porque yo pertenezco, digamos, estoy en temas universitarios desde hace muchísimos años, y he sido también muy crítica, y por lo mismo autocrítica, de lo que están haciendo las universidades recientemente. Creo, por ejemplo, y se los he podido decir a algunos rectores y algunas rectoras, creo, por ejemplo, que las universidades han sido particularmente tímidas, calladas y a veces hasta timoratas para los tiempos que corren. Por muchos motivos, algunos tienen que ver con temas políticos, otros con temas presupuestales, con lo que sea. Pero sí creo que, por ejemplo, deberíamos encontrar, no sé si sean las universidades o quiénes, pero deberíamos encontrar, digamos, los espacios, los convocantes que permitan poner estos temas sobre la mesa que requieren solución y que no solamente requieren discusión. Las discusiones son muy importantes, pero que requieren acción. Sí creo que se vale que las instituciones digan, esto no lo podemos resolver solos, y decía Daniel, ahí viene el 24, sí, creo que este año puede ser un espacio importante, digamos, estas elecciones también como laboratorio, va a ser muy importante ver qué es lo que sucede, pero qué es lo que sucede se tiene que atender ya. Y ya no se va a poder atender solamente diciendo, es que vamos a observar lo que pasa en Facebook y lo que pasa en Twitter. Honestamente, lo que pasa en Facebook, lo que pasa en Twitter, es ya solamente un pedacito de lo que está pasando también en otros esquemas de este ecosistema informativo y conversacional. Y yo sí invito, así como yo también digo, no con las tías no nos metamos, pero sí creo que también asumamos como cierta responsabilidad personal, ¿no? Yo creo que nos pasa a todos. Yo tengo varios grupos, por ejemplo, de WhatsApp de amigos de toda la vida o de compañeros de la escuela, no sé qué, que de pronto por ahí circulan algunas cosas tremendas y uno a veces por no quererse meter en broncas, no pones oye, es que esto no es cierto, sobre todo en temas políticos, y dices, oye, es que esto que estás poniendo no es cierto. Claro, porque tú estás defendiendo, no estoy defendiendo un carajo, solo estoy diciendo que no es cierto lo que estás poniendo ahí, y ya, es lo único que estoy diciendo, no es cierto. Ahora, si lo quieres seguir consumiendo sabiendo que no es cierto, pues adelante. Pero creo que también nosotros de pronto tenemos que poner también un poco como ese límite o intervenir en la medida de lo posible, a veces en nuestros núcleos más pequeños,
Y no quiero soltar lo que se decía, ya se ha repetido en varias ocasiones, que es lo de la formación digital o la educación digital y ser ciudadanos digitales. Estos son frentes que se abren al mismo tiempo, pero por eso, insisto, no se puede resolver desde una sola trinchera o desde una sola instancia si no se convoca, digamos, a quienes en un momento dado pueden poner esto sobre la mesa y decir abiertamente, solos no podemos, a quienes convocamos, quienes se suman, para que sí tenga un costo ser mentiroso. Yo creo que esa parte sí es importante, que sí tenga un costo ser mentiroso, aunque genere mucha lana ser mentiroso. Gracias. Muchas gracias, Gaby. Yo le cedo la palabra al magistrado porque ya te aventó la bolita, Daniel, entonces… Muchas gracias, estimado Jorge. Yo tengo el sesgo, mi algoritmo que traigo en el cerebro está sesgado. Yo soy jurista. Entonces voy a hacer como algunas ideas que se me ocurren como jurista y después hacer un planteamiento final. Yo la verdad es que yo me quedé un poco desilusionado también con una reforma electoral. Yo llevo 25 años en el tribunal, entonces he visto muchas reformas electorales, nunca como esta, por cierto. Pero a mí sí que me hubiera gustado ver una reforma electoral pues de ajuste, ¿no? Quizá, no sé si este era el momento, por cierto, pero hubiera sido buena idea. Pero no sé si era el momento. En fin, y una de las ideas que ahorita me van surgiendo es, tendría ya que desaparecer el concepto de calumnia electoral, ¿no? Que se utilizó al principio para tratar de callar periodistas, que la jurisprudencia evitó que eso pasara y que además, en su caso, pues ya que corra la información y la libertad de expresión y que se digan lo que se tengan que decir y que el otro conteste, ¿no? Y al que no le gusta el agua fría, que no se meta a la alberca y punto, ¿no? Por otro lado, yo ahorita me quedo con muchas reflexiones, pero hay una que me preocupa especialmente. El tema de fake news por servidores públicos. Me parece gravísimo. Los servidores públicos no deberían generar fake news, es evidente. Pero entonces viene la pregunta, y también en el plano de reforma electoral, pues en su caso, ¿será acaso un error en la legislación que no existan ningún tipo de sanción a los servidores públicos por violar normas electorales? Ni en la Constitución ni en la ley. Los servidores públicos pueden 1.000.000 de veces violar la Constitución y la ley en temas electorales. Nadie puede hacerles nada. Es un error, por supuesto. ¿Se les olvidó? ¿No? Seguramente. Bueno, eso también tendría que haberse corregido. Y entonces, que en su caso, si vamos a mantener el concepto de calumnia, pues que también se le apliquen a los servidores públicos, perdón que lo diga. Viene también el tema de la obligación de verificación en plataformas. Yo creo que esto excede la legislación actual. Me parece que tiene que repensarse y a mí me pareció súper interesante lo de hacer público el algoritmo y entender la lógica del algoritmo. Claro que tiene problemas también de diversos problemas jurídicos, pero me parece súper interesante, porque al final del día lo que sí está buscando la plataforma es la validación personal de la información a efecto de segmentar el pensamiento para efectos, ojalá que sean efectos comerciales nada más. Eso es lo que podría decir. Ahora, son problemas, todo lo que, bueno, cabe decir que ya hemos impuesto cargas a las plataformas. Hay una plataforma a la que hace unos meses le impusimos que modificara la manera en la cual se podía denunciar actos de violencia política de género. Es decir, ya ha habido casos en los cuales específicamente le entramos a imponerle cargas a plataformas internacionales. Sí se puede. El tema es que lo hagamos y que le entremos. Yo me quedo también con esta fórmula, estas ideas que estoy haciendo, me pregunto si en verdad las preguntas que estoy haciendo, pues pareciera que también pues son preguntas del siglo XIX y XX, ¿no? Pues al final del día me gradué en el 95 de abogado, ¿no? Quizá tengo que lavar mi cerebro de esa información, en fin, porque pareciera que efectivamente los temas modernos van hacia los algoritmos y la inteligencia artificial, ¿no? A mí me gustaría, yo ya he escuchado incluso que las inteligencias artificiales están creando poemas, bueno, arte. Las inteligencias artificiales, yo ya tengo algunas fotos que he creado en mi inteligencia artificial, padrísimas además, o sea,
son creativas las inteligencias artificiales. Bueno, en fin, cierro pensando que sí se necesita una alianza frente al 2024, donde sí se necesita estructura y recursos, pues sí, lamentablemente todos tenemos que comer y pues los que trabajen en ello tendrán que comer efectivamente. Donde estén periodistas, instituciones, la academia, eso creo que también es importante, ¿no? Y tendremos que estar crear, y ese será un esfuerzo de creatividad, nuevas herramientas frente a viejos problemas, pero también frente a los nuevos. Y frente a los viejos problemas que todavía no resolvemos. Y en su caso buscar sanciones de corte moral, salvo que la legislación cambie y el paradigma cambie, lo cual también esa es otra cuestión. No sé, querido Jorge, si tú puedes también cerrar esta temática. Sí, yo creo que ya hay algunos esfuerzos que se han hecho y es que a mí me interesó mucho la distinción que hacía Pamela en torno a la información institucional o la desinformación institucional y aquella que atañe a las contiendas políticas. Y en ese sentido yo creo que sí tendríamos que hacer un mayor esfuerzo en tratar de socializar las sentencias del Tribunal Electoral. Me suena ahora la última… en la última sesión del 2022 hubo un cambio de criterio en torno al uso de las tarjetas como propaganda política. Recientemente se sesionó en torno a el juguete o el muñequito del AMLito. En esta última, por ejemplo, hubieron servidores públicos que decían que estaba prohibido salir con el AMLito, cosa que eso no fue parte ni siquiera de la discusión de la sentencia. Y en ese sentido creo que los boletines informativos se están quedando cortos para el efecto de que los comunicadores puedan ser los transmisores de esa información. Quizás podríamos buscar en esta alianza los canales de comunicación para que exista mucha más fluidez y un proceso mucho más detallado de qué es lo que se está haciendo. Por ahí la Escuela Judicial Electoral que tú comandas, magistrado, también tiene la idea de hacer una maestría en periodismo electoral, que también pues va de la mano con esto, ¿no? Entonces vamos a entender qué es lo que están haciendo en las salas regionales y en la sala superior, porque pues algo sabrán del tema, ¿no? Digo, algo sabremos, o ya no sé si sabemos algo, ¿no? Pero creo que sí, espero. Esto es, creo que sí, y yo redundaría en un último tema que sí me gustó mucho, el tema de la autocrítica. Yo creo que ahí sí tenemos que hacer nosotros un peinado de las sentencias de sala en torno a cuáles han tocado y cuáles trastocan indirectamente el debate público, ¿no? Y también las decisiones de línea, obviamente, pero, perdón, Daniel, sí. Perdón, es que lo del AMLito me parece un gran ejemplo. O sea, sale el AMLito y la resolución del tribunal, y lo que vemos es desde la presidencia de Morena utilizando información falsa para hablar del tema. Bueno, ¿qué es lo que tendríamos que apostar? Pues a salir juntos, una serie de medios, instituciones, sociedad civil y demás, a explicar la resolución. Oye, pero es que pues es más bonito decir escándalo, se prohibieron los AMLitos. Por supuesto, no estoy diciendo que eso resuelva el problema, pero al menos trabajando esta información juntos, podemos que en un sector de la población se entienda la decisión, pero incluso hasta tener un papel mucho más proactivo, y cada vez que veamos tweets o posts diciendo se prohibió el AMLito, pues entrar a decir, oiga, no es cierto, esta es la versión real, ¿no? Claro. Es decir, tendríamos que estar trabajando. Yo insistiría nada más en un punto que me importa, Felipe, que veamos, que es, por desgracia, hay que asumir que hoy legislar es imposible, ¿sí? Es decir, legislar en materia electoral es imposible. Lo que tenemos que ver es, con las herramientas que tenemos hoy, ¿qué podemos hacer? Y creo que en términos de educación y fiscalización, la autoridad sí tiene herramientas suficientes para enfrentarlo. Y creo que medios tenemos herramientas también para enfrentarlo. Yo había omitido, y solo quiero recuperarlo porque lo planteó Gabriela y me parece fundamental, y universidades, tienes razón. O sea, pues imagínense que aquí estuviera el rector de la Ibero para inventar algo, ¿no? O sea, hacerlos cómplices de esta iniciativa. Pero sí hay que entender, si hoy se evaluara la decisión del AMLito,
pues asumamos que nos ganaron en términos de opinión pública, ¿eh? Es decir, hoy es una decisión absurda del tribunal. O sea, ¿cómo se le ocurrió? Es más, vamos a hacer 3 veces más AMLitos, ¿no? El miércoles en la mañanera, Vilchis llevaba su pin con su AMLito. O sea, pues claro, pues una resolución, perdón que lo diga, mal explicada, pues es una resolución que se prestó para lo contrario. Y ahora resulta que traer un AMLito es motivo de orgullo y peor, muestra lo, perdón que lo plantee así, pero creo que todos lo hemos visto, muestra lo ridículo que es el tribunal. ¿Cómo se les ocurre meterse al AMLito? ¿No? Pues nos toca ponernos a trabajar. Y a ver, ya para tomarte la palabra, sí podríamos hacer, y ahí también habría 2 cosas. Uno es una agenda de trabajo que creo que tendrá que iniciar ya en febrero, porque las campañas electorales en el Estado de México, sobre todo, que es donde más fuego va a haber, pues ya están a la vuelta de la esquina, y las campañas electorales del 24, digo, yo no estoy haciendo ningún posicionamiento por nadie, pero creo que ya iniciaron de hace tiempo, ¿no? Entonces ya vamos un poco retrasados. Pues no sé, yo vivo como en Guatemala, entonces yo no sé dónde. Y la otra sería que hiciéramos, aprovechando que tenemos un centro de comunicación aquí importante y con grandes recursos de hardware, hacer programas auspiciados desde luego por el tribunal, en donde se discutieran las sentencias con periodistas, para el efecto de que los periodistas puedan usar el material que se hace aquí en el tribunal y que entiendan las resoluciones de pe a pa. Si tienen alguna duda, pues ahí está el secretario que la proyectó, o el nuevo, bueno, espero que los secretarios no vayan a usar este nuevo programa para hacer sentencias, porque entonces estamos jodidos. O ya les di el tip, úsenlo y deséchenlo, como en la política, como Kleenex, pero sí los invitaría a que, pues sí, estableciéramos a partir de hoy, pues una agenda programática para el efecto de que esto no se quede en una pues muy bonita foro, que la verdad es que nosotros les agradecemos mucho su asistencia, a la organizadora Bárbara y igualmente por su compromiso con la democracia, qué padre, y pues si nos permiten, pues nos pondremos en contacto con ustedes para el efecto de que así se haga, y que si nos quieren mandar a alguien de sus medios de comunicación para que puedan participar en estos programas, ¿no? Pues claro, bienvenidos, bienvenides, ¿no? Pues muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos, muchísimas gracias a nuestros panelistas. Le pediría a nuestra directora de divulgación de la Escuela Judicial Electoral, Bárbara García, que nos haga el favor de entregar las constancias de participación. Muchas gracias a quienes nos han seguido por las redes sociales de la Escuela Judicial Electoral en esta transmisión en vivo, o bien en nuestra videoteca. Gracias a todas y a todos. Le pediría por favor un aplauso a ustedes presentes para nuestros panelistas. Hasta la próxima.